Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de las pastas Pladur. Vamos a hacer un repaso por las diferentes pastas de nuestras gamas. Vamos a ver un poquito para qué se usa cada una de ellas, tipos de pastas y trataremos también los diferentes niveles de acabado. Por último, y mucho más importante, vamos a ver cómo se aplican estas pastas en directo con nuestro compañero Fernando, que le veréis a continuación de la presentación. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos de pastas que tenemos. Vamos a hablar de pastas de fraguado, pastas de secado, pastas de agarre y otras pastas para diferentes usos. Después hablaremos de los acabados y haremos un repaso de el por qué utilizar pastas en nuestros sistemas Pladur, ¿de acuerdo? Eso es. Aquí tenemos un poquito una imagen de nuestra gama. Vamos a empezar a hablar por las pastas de fraguado. Las pastas de fraguado son pastas que endurecen por la propia reacción química. En contacto con el agua, la pasta reacciona y endurece por sí sola sin necesidad de evaporación de agua. Esto quiere decir que las pastas de fraguado van a ser pastas que secan, que fraguan, mejor dicho, en un tiempo bastante más corto que las pastas de secado. Esto, Carlos, lo que quiere decir es que podemos controlar realmente el tiempo que tarda en secar esta pasta. Sí, siempre son tiempos aproximados, pero sí, efectivamente, con nuestra gama hay pastas de 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, 24 horas, etc. Entiendo que con las pastas de fraguado el problema que podemos tener es que efectivamente nosotros podemos decir que es una pasta de 2 horas, pero va a ser una pasta de 2 horas en unas determinadas condiciones. No va a actuar de la misma forma, por ejemplo, en Asturias, que podría ser en Sevilla. Sí, hay algunos factores que determinan la velocidad de fraguado, que pueden modificar esa velocidad de fraguado, pero más o menos los tiempos que garantizan nuestras pastas son ese mínimo de 1 hora en el caso de la ST1, 2 horas en ST2 y 4 horas en ST4, independientemente de las condiciones. Y esto es con las pastas de fraguado. Eso es. Entonces, bueno, comenzamos por la ST1. Ese número 1 indica el tiempo de fraguado de 1 hora. Es una pasta que fragua muy rápido y es especialmente utilizada para pequeña obra, sobre todo porque si no tienes que andar haciendo pasta todo el rato, entonces, bueno, para pequeñas obras y reformas es una pasta que se utiliza mucho. ST2 sería del mismo tipo de pasta, de fraguado, pero en este caso hablamos de 2 horas de tiempo de fraguado, de manejabilidad antes del fraguado. Y por último, en estas pastas, en esta gama de fraguado, la ST4, que serían 4 horas. Estas pastas de fraguado sobre todo se utilizan generalmente más propicias a ser utilizadas en zonas de frío, zonas pueden ser muy largo. Más de poco. ¿Se me oye mal? Nos dicen que hay algún tipo de problema de conexión, esperemos que se solucione. Avanzamos, por favor. Sí. Luego, en cuanto a las pastas de secado, tenemos, pastas... ¿Va a pasar? Ahí, gracias. Tenemos una gama amplia de pastas en polvo y pastas listas al uso, y que en este caso, pues, el secado es mucho más lento que las pastas de fraguado de las que hemos hablado anteriormente. Estas pastas tenemos una gama, vamos a empezar con la JN, por ejemplo, que es una pasta de entre 12 y 24 horas, pasta de secado, una pasta muy típica de nuestra gama, fácil de aplicar y bueno, decir que en este caso las pastas de secado tardan más, tienen mucho tiempo de trabajo, de manejabilidad y por contra, digamos, merman un poquito más que las pastas de fraguado. Entiendo que las pastas de secado, a diferencia de las pastas de fraguado, una de las mayores diferencias es que realmente no tenemos un tiempo tan controlado. ¿No? O sea, al final es un secado más natural, más de evaporación de agua y no tenemos esos componentes químicos que nos ayudan a regular el tiempo que tarda. Efectivamente, es la base de la pasta es diferente y por lo tanto necesita la evaporación del agua para que seque, para que endurezca y seque.
si no se seca, es decir, si tenemos condiciones de humedad muy altas, puede llegar a ser muy largo ese proceso de secado e incluso pues quedar todavía pues, medio blanda si no ha evaporado ese agua. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aparte de la JN tenemos la lista al uso. Es una pasta que gusta mucho a algunos instaladores porque viene ya preparada, viene ya mezclada y preparada, simplemente lista para aplicar en obra. Entonces, Que a lo mejor para la reforma inclusive es perfecto. sí, es muy cómoda porque no requiere el andar mezclando, no requiere el andar, tener que llevar un mezclador para aplicarla, etcétera. Porque luego veremos el mezclado, que realmente tampoco es complicado, pero que bueno, hay que tener ese pequeño mezclador, Sí, esa cubeta. Es una ventaja para cierta gente. Hay gente que le gusta mucho esa pasta de lista al uso. Por otro lado tenemos la JF, que es una pasta también de secado lento, me refiero de 24 horas que llamamos, y muy fácil de lijar. La característica que tiene es que es un poquito más fina y se lija muy fácilmente. De modo que el acabado final es más fácil y es más fino, efectivamente. Vale. La JH, especial para zonas húmedas. Esta JH está indicada para utilización junto con la placa H1. Vale, o sea, con la placa verde, ¿no? Que Eso es la H1. Eso es. De hecho, tiene un color verde esta pasta para identificar que se ha aplicado la pasta correctamente al tipo de O sistema. sea, sería ideal para utilizar en cocinas, en baños. Baños y ese tipo de vestuarios, zonas que requieren una humedad media moderada controlada. Perfecto. Una pregunta, sí. Porque sí que he visto durante la presentación, me he fijado, y tenéis algunas pastas que son de 18 kilos y otras de 20. Sí, son formatos. Entiendo que la habrá detrás, pero no te sé decir la verdad cuál es, y si todas, son 18 o 20 gramos, será por rendimiento posiblemente. Y todas nos sirven para hacer niveles de acabado de Q1 a Q3. Correcto. Todas nuestras pastas, salvo las específicas para Q4, sirven para hacer tratamiento de juntas de Q1 a Q3. Vale, entiendo que nos vais a explicar los niveles de acabado, por supuesto. Por supuesto, al final, como comenté, explicaremos y veremos cómo se aplican los diferentes niveles de acabado. Vale, perfecto. Pastas de agarre. Las pastas de agarre están diseñadas o están preparadas para la realización de trasdosados directos. Por favor, gracias. Tenemos dos tipos. La pasta de agarre PA, que es para el trasdosado de directo, con placa directa, para pegar esas pelladas, la placa con pelladas al muro soporte, y tiene una adherencia, y también para reparaciones, se utiliza para cuando tenemos un agujero, cuando tenemos un roto, un desperfecto o una reparación que hacer, se rellena con esta pasta de agarre. Por otro lado, la MA específica para los paneles Pladur Energy, que son estos paneles que están compuestos por una placa de yeso laminado adherido a un poliestireno expandido, a un panel de poliestireno expandido, que pues garantiza un aislamiento térmico y, en el caso del Energy Plus, un aislamiento acústico. Okay. Otras pastas que tenemos, la Product Perfect. Tenemos dos tipos de Product Perfect, una manual y otra para airless, para la aplicación con airless. Estas pastas son específicas para el acabado Q4. El acabado Q4, comentaremos exactamente después lo que es, pero bueno, es el que comprende un tendido superficial en toda la superficie de las placas. ¿De acuerdo? Como comentaba, tenemos la manual. Esta es en polvo, tiene un fraguado de unas 3 horas en aplicación, y es para una aplicación. Esta Pladur Perfect entiendo que son pastas de fraguado, ¿no? Por lo que hemos estado viendo, dentro de las dos categorías. Esta, la que está en polvo, sí que es en fraguado. La que es preparada, la lista al uso, la de airless, entiendo que tiene que ser secado, si no se nos secaría en el bote. Si no abriríamos el bote, estaría entonces, sí, como decía, esta pasta es para aplicación manual, tratamiento de juntas y tendido hasta el acabado Q4, nivel de acabado Q4. La Product Perfect Airless, esta sería lista al uso. Tenemos dos tipos de Product Perfect Airless. Esta sería para, digamos, el tratamiento de juntas y el de Q1 a Q3, y para el fino tenemos la acabado fino. Airless FN, ¿no? Eso es, que sería
la de la última capa, digamos, para el último, para finalizar ese tratamiento de juntas o ese acabado Q4, digamos. Vale. Tenemos también la pasta TL. La pasta TL es una pasta para aplicar sin cinta, sin necesidad de cinta. Es cuando tenemos, bueno, un ejemplo muy bueno son las placas FON, que tienen ese borde, digamos, testa contra testa, separado ligeramente y se rellena con esta pasta para disimularla. ¿La vamos a poder ver también hoy? Sí, en la sí, instalación. sí, efectivamente. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se coloca esta pasta y cómo queda una vez que está lijado y pintado. ¿Vais a ver? Va a tener Fernando trabajo, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya ha estado trabajando esta semana y ahora va a terminar todo lo que ha estado haciendo esta semana. Por lo tanto, tenemos por aquí la MU. Esta es una pasta multiusos que está preparada para usarla para tratamiento de juntas y para el trasdosado directo con placa. La utilización. Esto he querido incidir un poquito en este tema. Detrás de los sacos, de todos los sacos, vienen las instrucciones y el cómo utilizar la pasta. Esto es muy importante por varias razones. En primer lugar, es ver que la pasta está en condiciones, que no está caducada. La pasta tarda en caducar, pero bueno, garantizamos una conservación entre 6 y 9 meses en función del tipo de pasta. Siempre es importante ver que esa pasta esté en buenas condiciones. La dosificación, veis, en este caso una ST2 de fraguado de 2 horas, por cada saco de pasta son 9 litros de agua. Es importante dosificar correctamente para garantizar esos tiempos y que la pasta tenga la consistencia adecuada para el tratamiento de juntas. Perfecto. Bueno, otras indicaciones o precauciones de ambientales de temperatura, de no mezclar con otros productos, de dejar reposar la pasta también, aparte de mezclarla, que es un mezclado, es importante mezclarla bien, el reposar la pasta unos 5 minutos ayuda a que esa pasta, pues eliminar esos grumos, ese aire que puede quedar dentro y que la pasta quede más manejable y más agradable de trabajar, ¿de acuerdo? Ahora que estamos en invierno y con las temperaturas que está haciendo de tanto frío, me parece importante lo del tema de la temperatura, Carlos. Ponemos de 5 a 35 grados. Realmente el tema de temperatura de 5 grados yo entiendo que es una temperatura de trabajo. O sea, tenemos que estar por encima de 5 grados cuando vayamos a aplicar la pasta. Sí, estas son recomendaciones en este caso porque bueno, pues, la pasta está especialmente preparada para trabajar, o sea, para fraguar en esas condiciones, en ese rango de temperatura. La temperatura puede, igual que la humedad, puede hacer cambiar ligeramente esos parámetros. Entonces, lo ideal es trabajar entre esos 5 y 35 grados. Si nos encontrábamos con una obra que estuviéramos a 0 grados, pues, ¿tendríamos que calentar la habitación o podríamos esperar a lo mejor a mediodía para aplicar la pasta? Idealmente yo te diría de no trabajar a temperaturas de 0 grados. Primero por el trabajador. Por lo que es. Final, a partir de ahí, pues bueno, simplemente, posiblemente varíe ligeramente el tiempo de fraguado y que sea, bueno, pues en un caso de que sea inferior a 0 grados, pues que se te pueda congelar la pasta, etcétera, que ese es el problema más grande. Sí, que se pueda cristalizar y salir dieta, ¿no? Entonces no tiene... intentemos trabajar en condiciones de trabajo también aceptables en ese sentido. En cuanto a los niveles de acabado, vamos a comentar un poquito. Tenemos desde Q1 hasta Q4 y cada uno de los niveles de acabado pues, bueno, son desde el más básico, que sería el Q1, hasta el de alta calidad, que sería el Q4. ¿Estos niveles de acabado son de Pladur? No, no. Estos niveles de acabado están recogidos en la norma 102.043 en la UNE de instalación de placa de yeso laminado. Están recogidos también en los reglamentos, en las normas de Eurogypsum y bueno, y desde ATEDI en la guía de ATEDI, en la asociación, también están aceptados, están recogidos estos niveles de acabado. O sea, estos niveles de acabado, por lo que dices, en Eurogypsum, con lo cual entiendo que es una normativa europea, prácticamente. Sí, sí, correcto. Está recogido a nivel europeo, no es solamente aquí en España. Efectivamente. Vale. Voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno de los niveles de acabado, pero sobre todo lo vais a ver en directo, que es más interesante. En primer lugar, siempre los tratamientos de juntas, en este caso, partimos de la aplicación de
de pasta de juntas y una colocación de una cinta de papel, y el asentado de esa cinta, el planchado de la cinta para unir, para cubrir la unión entre placas, ¿de acuerdo? El Q1 sería el más básico y digamos que sería, aparte de la colocación de la cinta, un recubrimiento después de esa cinta y las cabezas de tornillos para rellenar, digamos, el borde afinado. Bueno, al final es el asentado y recubrir, ¿no? Lo que es la cinta y ya está. Planchar la pasta y cubrirla. Y este es el que nos serviría para todo realmente como en arranque, pero luego también es el que utilizaríamos, por ejemplo, en las caras interiores de los tabiques. Sí, se podría utilizar para caras interiores de tabiques. En la norma recoge que incluso para caras interiores se puede aplicar simplemente rellenar el borde afinado con pasta de juntas sin necesidad de colocar cinta de papel, salvo en el caso en el que hay pues, tratamiento o algún tipo de acústica asociada. En ese caso se recomienda siempre colocar cinta de papel. Que a día de hoy es casi siempre. Sí, efectivamente. Por otro lado, para lo otro que se podría utilizar sería para acabados tipo alicatado, es decir, un acabado que no es el de la placa propiamente, sino que se va a recubrir con otro recubrimiento, con otro material. ¿Para un papel pintado? Para un papel pintado yo recomiendo hacer un Q2. ¿Por qué? Porque cualquier defecto que haya relativamente grande se puede trasladar a la superficie del papel, con lo cual para mí un Q2 sería apropiado para el papel pintado. Este Q2 del que estamos hablando, hablamos de una segunda mano de terminación tras ese Q1 un poquito más ancha para lograr bueno, pues esa transición continua entre las placas y disimular un poco, digamos, esa junta. Este sería el nivel básico para pues una pintura, digamos, un poco vasta o con poco detalle. Es decir, podríamos decir hasta un grano de 1 milímetro. Entiendo que cuando un arquitecto nos da un proyecto y tenemos que hacer la obra, directamente, si no nos define el nivel de acabado, nosotros tenemos que asumir que trabajaremos con un nivel de acabado Q2. Es delicado, para mí no. Para mí, dependiendo de la superficie que decidamos, si es una superficie de pintura lisa, para mí lo recomendable como mínimo es un Q3. El problema de esto es que, claro, varía bastante el presupuesto. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que lo que pasa es que hay una diferencia en el acabado. Generalmente, bueno, pues lo que queremos cuando compramos una vivienda, por ejemplo, es una calidad de acabado fina, muy liso, y es lo que exigimos. Eso se consigue mínimo con un Q3, y en función del nivel de acabado deseado, podemos llegar hasta un Q4. Hablo de grandes ventanales con luz rasante que hacen que cualquier defecto de la superficie se vea. Perfecto. El Q3 de lo que estábamos hablando sería esa mano, es una tercera mano un poquito más ancha ya, con una llana un poco más grande que el Q2 y un alisado superficial en toda la placa para lo que decía, esa textura que puede tener la placa, ese poro que puede aparecer en algún momento, y eliminarlo, dejarlo totalmente. ¿Ese alisado le hacemos con la misma pasta? ¿O utilizamos una pasta diferente? No, la misma pasta. Sí que es verdad que pues, o sea, lo ideal es darla un poquito más ligera porque, bueno... más diluida, ¿no? Entiendo. Sí, un poquito más para que sea más fácil de aplicar y bueno, simplemente sea tapar ese poro. Prácticamente es colocar la pasta y recogerla y que se quede en la zona en la que había pues algún tipo de... Sí, al final los sistemas de placa de yeso laminado tienen dos superficies, porque tienen la superficie de cartón por un lado, que es la placa. Pues cuando tienes que hacer suave o mucho más lisa, realmente necesitas tener un acabado superficial más igual para que la absorción sea exactamente la misma en todos los casos. Sí, de cualquier manera, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Realmente, digamos que le das un acabado con el mismo material a todo al aplicar ese Q3, aunque sí es verdad que esa capa es muy pequeña. No obstante, siempre es necesario la imprimación previa a la pintura.
Sí, te iba a preguntar, porque el reglamento del pintor realmente nos dice, o les dice a los pintores, que efectivamente tienen que imprimir sí o sí, sea el tratamiento que tengan previamente. Es imprescindible porque si no, aunque el material sea el mismo, la cantidad, digamos, de yeso en la junta y en el cartón, en el papel, en la superficie de la placa no es la misma. Entonces, la absorción de la pintura va a ser diferente y, por tanto, los tonos van a ser diferentes. Si no imprimamos, vamos a ver tonos hasta que demos suficientes manos como para eliminar ese cambio de tonalidad. Y el Q4, para terminar, sería un nivel de acabado óptimo, el mayor, que incluiría, digamos, un tendido superficial de al menos 1 milímetro o de alrededor de 1 milímetro de espesor en toda la superficie. ¿Tenemos que hacer hasta el acabado Q2 o tenemos alguna opción de poder asentar la pasta, la cinta directamente a la vez que hacemos el Q4? No, es importante hacer el procedimiento paso por paso. Es decir, llegamos a un Q2 y una vez que está el Q2 realizado, incluso lijamos un poco para que esa superficie quede lo más lisa posible, ahí aplicamos el Q4, porque si no, al hacer ese tendido superficial, cualquier relieve, digamos, medio grande que tengamos, se puede trasladar a la superficie y nos va a salir otra vez cuando seque la pasta. O sea, sí podemos pasar del Q2 al Q4 o del Q2 al Q3. No hace falta el Q3 para hacer el Q4. Exactamente, efectivamente. Y esto, bueno, sería un poquito un resumen en base al acabado decorativo. Hablábamos de alicatados para el Q1, recubrimientos de pintura media o tosca para el Q2, pintura, digamos, acabados finos para el Q3 y bueno, pues acabados lisos, brillantes y sobre todo pues con luz rasante para el Q4, ¿de acuerdo? Por último, y antes de dejaros con Fernando y la demostración de tratamiento de juntas, pues comentar simplemente que todas las pastas Pladur tienen calidad certificada. Muchas de ellas tienen, todas las que son para tratamiento de juntas, tienen certificado QB, que es un certificado emitido por el CSTB, el Centro Científico Tecnológico de la Edificación de Francia, y que, digamos, que garantiza el correcto funcionamiento del conjunto pasta con cinta, ¿de acuerdo? Te quería preguntar, Carlos, estamos viendo una cinta de papel en la presentación. Seguro que más de un instalador de los que nos está viendo. Nosotros no preconizamos la cinta de malla. La cinta de malla la utilizamos y la tenemos en gama para reparaciones, para grietas, para ese tipo de cosas, no para el tratamiento de juntas. Vale, aquí voy a hacer yo un inciso, si me permites. Se puede utilizar cinta de malla para el tratamiento de juntas, no hay problema, pero la cinta de malla no se tiene que utilizar de forma autoadhesiva. O sea, esto es algo obligatorio. La cinta de malla se tiene que utilizar como si fuera cinta de papel. Es decir, primero cargamos o rellenamos la junta y posteriormente utilizaríamos la cinta de malla en sustitución de la cinta de papel. Por supuesto, si vamos a montar un sistema Pladur que está certificado por ellos, deberíamos acogernos a lo que nos dice Pladur, que en este caso es utilizar la cinta de papel. Eso es, totalmente de acuerdo contigo también en ese sentido. Es decir, la aplicación de la malla autoadhesiva, adhesivo, digamos, sirve para enrollarla sobre sí misma, pero no para pegarla, no debe ser utilizada así, efectivamente. Se debe aplicar pasta y embeber esa malla en la pasta. Es que si no lo hacemos, luego nos encontramos con que se despega la cinta, con que nos salen fisuras, nos salen grietas, y es muy habitual que salgan por culpa de esto. Correcto. Más, simplemente, bueno, en cuanto a la calidad del aire interior, todas las pastas Pladur tienen una calificación A+. También estamos trabajando, si no tenemos ya toda la declaración ambiental de producto con las pastas, y que está disponible en nuestra página web. Genial. Por último, y no por ello menos importante, decir que la garantía Pladur incluye o recoge la utilización de todos los productos Pladur en sus sistemas, y bueno, pues recomendamos siempre la utilización de pastas, perfiles, tornillos, cintas, todo Pladur, porque es la garantía de la buena utilización del sistema. La garantía Pladur es lo que está certificado y garantizado, es con la utilización de todos nuestros productos. Bien. Y sin más... Pasamos, si os parece, al directo.
Perfecto, ya tenemos la cámara activa. Aquí Fernando. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? A ver, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Perfecto, se le oye a Fernando. Nada, no, el micrófono de la cámara de Fernando está apagado, me dicen. Perfecto, ya está, vale. Hola, hola. Se oye, perfecto. Pues nada, os destaco a Fernando para que tengáis siempre en pantalla a Fernando y nosotros nos quedamos por aquí. Simplemente recordaros que podéis hacernos las preguntas que queráis a través del chat o a través de la parte de preguntas y yo se las iré transmitiendo o bien a Fernando o bien a Carlos para que directamente podamos ir dando respuesta a todas vuestras dudas. ¿Vale? Muchas gracias. Os dejo con Fernando. Adelante, Fernando, todo tuyo. Pues hola, buenas tardes a todos y bienvenidos, bueno, pues a la demostración que vamos a hacer de las pastas, que en este caso vamos a utilizar la lista al uso, pero bueno, vamos a empezar a hablar de la cinta y de qué es lo que tendríamos que hacer en cada tipo de tratamiento, a cada tipo de acabado, etcétera, etcétera. Lo primero, daros las gracias a todos por estar ahí y bueno, pues vamos a empezar con la cinta. La cinta de papel de Pladur que tenemos nosotros aquí, vais a ver que tienen una P, que es el sellado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver cuántas cintas tenemos que cortar, dejaremos caer el papel y lo que haremos es cortarlo, ¿vale? Esto se corta así con la mano, tranquilamente, no hay ningún problema. Bien, lo que quiero que tengáis en cuenta es cómo va colocada la cinta, ¿de acuerdo? La cinta tiene dos caras, digamos, ¿vale? Una, la que tiene que ir a la pared, o en este caso a la placa, y otra que iría hacia la parte de fuera. ¿Cómo averiguamos esto? Pues mirad, una de las maneras es con el sellado, es decir, la P es la que nos indica que va hacia la placa. Y si no, lo que hacemos es tocarla, ¿de acuerdo? Si la tocamos la cinta, veremos que en un lado está más rugoso y en el otro lado está más liso. ¿De acuerdo? Entonces, el lado rugoso es el que va hacia la placa y el lado liso es el que va hacia afuera. De esta manera, a la hora de manejar la espátula, echar pasta, etcétera, etcétera, nos va a ser mucho más fácil el manejo. ¿De acuerdo? Bien, la cinta va microperforada. Si nosotros la pusiéramos a trasluz, cuando tengáis ocasión de tener este tipo de cinta en vuestra mano, si la ponéis a trasluz veréis que lleva microperforaciones. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez vista la cinta, ya sabemos, bueno, mirad, la cinta tiene como una especie de pliegue en el centro, no sé si se ve de acuerdo. Bien, ¿esto para qué es? Esto es para que cuando nosotros tengamos que encintar un perímetro, porque esta cinta es para trabajar en una cinta lisa, como pueda ser, en este caso, esta que vamos a hacer aquí, que es un paño liso, o podríamos trabajar en ella para hacer un perímetro, un rincón, un perímetro con el techo, y para eso lo que deberíamos hacer es doblarla por ese pliegue que hemos visto. Voy a cortar un poquito para que lo veáis mejor, pues no sobre tanta cinta, y nos quedaría de esta manera. Con lo cual esto lo que haríamos sería presentarla, en este caso, en el rincón, o si tuviésemos que trabajar con ella en el perímetro de techo, pues la llevaríamos al perímetro de techo. ¿De acuerdo? Es decir, esta cinta, lo que hacemos con ella es tanto encintar en plano como en perímetros, tanto rincón como perímetro de techo. Voy a salirme un momento de imagen para dejar esto. Ya estoy aquí de nuevo. Y vamos a empezar vamos a ver. Lo que hemos hecho aquí es, si os dais cuenta, aquí tenemos unos niveles ya de acabado. ¿Por qué? Porque si en el tiempo que tenemos ahora mismo para hacer el vídeo no nos daría margen para ver los distintos niveles de acabado. Entonces, como podéis ver, aquí tendríamos una junta sin cinta. La siguiente tenemos una junta con la cinta. Tendríamos un nivel de acabado Q1, un nivel de acabado Q2 y un nivel de acabado Q3, que esto ya está preparado de antemano. Pero ahora lo que vamos a ver es
cómo se tiene que proceder a la hora de trabajar con todo este tipo de juntas. Bien, vamos a coger en este caso, como os he dicho, vamos a trabajar con las pastas lista al uso. Como bien os han explicado, como bien os ha comentado Carlos, mi compañero, todas las pastas, tanto de secado como de fraguado, sirven para hacer desde la Q1 hasta la Q3, ¿de acuerdo? O sea que no tenéis ningún problema en trabajar con un tipo de pasta u otra. Esta pasta lo bueno que tiene es que ya viene preparada. Es lo mismo que la JN, pero esta viene preparada. La JN vendría en polvo y lo que tendríamos que hacer es coger y hacerla a nuestro gusto. Siempre intentar llevar la cantidad de agua y de polvo que más o menos os ponen en el saco, en la parte trasera del saco. Pero también es verdad que dependiendo de lo que vayamos a hacer con ese tipo de pasta, pues nos interesa tenerla un poquito más líquida o un poquito más espesa. Es decir, si vamos a encintar, lo que nos interesa es tener la pasta un poquito más blandita, que la podamos manejar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque a la hora de encintar la vamos a planchar mucho mejor y la vamos a manejar mucho mejor. A la hora de empezar a cargar esa cinta sí que nos interesa que tengamos la pasta un poquito más densa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cubrir esa cinta que ya está pegada. Con lo cual, para dejar pasta, nos interesa que esté un poquito más densa, lo que cual no significa que no podamos trabajar con ella. Es decir, un poquito más densa, pero manejable. Como pueda ser este el caso. Esta pasta ya viene preparada para trabajar con ella. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que haríamos? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un tratamiento de juntas es la separación que podamos tener entre las placas o, si vamos a hacer un perímetro, la separación que podamos tener en un encuentro de una placa, de la testa de la placa. La testa de la placa la placa tiene 4 bordes, en este caso 2 bordes afinados y 2 bordes de testa, que es el corte que ya viene de fábrica, que es un corte cuadrado. Pues en la testa que nos pega en la parte de arriba del techo siempre tiene que estar lo más pegado posible y si no es así, si tiene hasta 3 milímetros de separación, más de 3 milímetros de separación, deberíamos de trabajar con pasta de agarre, es decir, rellenar todo, dejar que fragüe, en este caso, porque la pasta de agarre es una pasta de fraguado, y una vez que ha fraguado, empezar a trabajar con este tipo de pasta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros tenemos más de 3 milímetros y directamente damos esta pasta? Pues que esta pasta, lo más normal, lo que nos pueda pasar es que la expulse de ese agujero y cuando vayamos a poner la cinta, nosotros pongamos la cinta y cuando nos seque, esta pasta nos haga bolsas, la cinta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pasta de agarre. Una vez que tenemos todo controlado, si no es necesario poner pasta de agarre porque lo tenemos todo perfecto, mejor. Una vez que tenemos todo controlado, lo que vamos a comprobar son los tornillos, que no haya ningún tornillo con la cabeza fuera. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los tornillos siempre tienen que estar metidos en la placa. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos todo eso comprobado, vamos a empezar el proceso de el encintado de la cinta. ¿De acuerdo? Para ello hemos cortado ya una cinta, la tenemos aquí cortada, y lo que vamos a hacer es empezar a poner pasta. Empezamos a aplicar pasta. ¿Va bien así, Fernando? De acuerdo. Hemos puesto pasta. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la cinta. Bien, lo que hemos dicho, siempre el sello hacia la placa y si no, pues ya sabéis, la tocáis y lo que esté más rugoso hacia la placa. Hay veces que tenemos problemas a la hora de encintar. ¿Por qué? Pues porque empezamos a encintar y la cinta se nos va de la junta, ¿de acuerdo? Es decir, se nos empieza a hacer curvas, se nos va de la junta, pues para intentar evitar eso lo que podemos hacer es, hacéis una marquita en el centro, arriba, hacéis otra marquita en el centro abajo, o sea, en el medio, y otra marquita abajo. Y como hemos dicho que tiene una junta que se ve,
lo que vamos a hacer es guiarnos de esas marcas y de nuestro eje de la cinta y la vamos a ir poniendo donde hemos hecho esas marquitas. Eso es una ayuda para nosotros, sin más. Eso ni es obligatorio ni es necesario hacerlo, pero es simplemente una ayudita para nosotros. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a plancharla. Si os dais cuenta, la sujetamos porque ahora lo primero que vamos a hacer es planchar hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para quitar pasta y que se quede pegada. Si nosotros empezásemos desde arriba hacia abajo, es muy probable que nos llevásemos la cinta y empezase a arrugarse. Entonces, siempre sujetamos con la llana haciendo presión para que podamos quitarle la pasta que nos sobra. Y este tramo de aquí ya lo tenemos pegado y nos ayuda para que a la hora de nosotros empezar a encintar, a planchar esa cinta, vayamos planchando y que esa cinta no se nos mueva. Una vez que acabamos, tener cuidado con los pegotes que quedan abajo. Si nosotros cogemos esos pegotes y los volvemos a echar en la pasta con la que estamos trabajando, es muy probable que luego tengamos problemas porque el suelo está sucio, cogemos pasta sucia, la mezclamos con la pasta limpia y luego cuando trabajemos con ella vamos a tener problemas. Bien, mirad. Siempre vamos a recoger todas las rebabas que nos quedan. Tanto en un lado como en el otro. Pero mirad, en este caso la cinta todavía no está planchada. ¿Por qué? Porque la espátula que yo estoy utilizando, si os veis, aquí hay luz. Es decir, la espátula es más ancha que el borde afinado que nosotros tenemos. Con lo cual, si nosotros vamos, no sé si veis que hay luz, ¿se ve? Bien, ¿veis esa luz? Pues eso está indicándome que la cinta no la estoy planchando del todo. Si os dais cuenta, la cinta no la toco. Con lo cual es muy probable que nos puedan salir bolsas, se nos pueda hacer ondulaciones en la cinta, etcétera, etcétera. Para eso lo que vamos a hacer es, para evitar ese problema, lo que vamos a hacer es coger una espátula más estrecha, que esta sí entra dentro. ¿Podemos poner la espátula inclinada e ir inclinándola? Podemos hacerlo, pero ahí es donde podemos tener el problema de que la cinta no vaya en su eje, sino que se nos vaya de la junta y luego podemos tener problemas de fisuras, etcétera. Lo que vamos a hacer con la cinta, con la espátula pequeña es planchar. Mirar la diferencia que hay de planchado. Esto es con la espátula grande y a partir de aquí, esto es con la espátula pequeña y a partir de aquí hacia abajo todavía es con la grande. Entonces lo que hacemos es plancharla bien y siempre lo he dicho, quitando todas las rebabas que nos queden tanto en un lado como en otro. Ese es el encintado de la cinta, ¿de acuerdo? Ese es el planchado de la cinta. Cada vez que hagamos una mano, es decir, en este caso hemos encintado, lo que vamos a hacer es tornillos. Cuando hablamos de tapar los tornillos, nos referimos a tapar los tornillos. No es necesario que hagamos esto para tapar un tornillo. ¿De acuerdo? Todo esto es pasta que lo que hace es perjudicarnos, porque esto es un paramento liso que lo que vamos a intentar a la hora de hacer el tratamiento de juntas es que este paramento nos continúe liso. Si nosotros estamos tapando esto, toda esta pasta nos sobra. Luego tendremos que lijar de más. Simplemente con hacer así ya tenemos tapado el tornillo. ¿De acuerdo? Eso sí, encintamos, tapamos tornillo. Hacemos la Q1, tapamos tornillos. Hacemos la Q2, tapamos tornillos. Cada proceso que vayamos haciendo de acabado tenemos que tapar los tornillos. ¿De acuerdo?
esta cinta está planchada. No es ni una Q1 ni es nada. Esto simplemente es el planchado de la cinta. Y siempre, siempre hay que esperar a que seque. ¿De acuerdo? Si nosotros pusiéramos pasta encima de esta cinta, la pasta lo que hace es que tiende a mermar. No sé si mermar significa que la pasta se hunde, digamos, hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros echamos la pasta y planchamos la cinta, lo que va a hacer cuando seque es que la pasta que hay dentro la va a tirar hacia la placa. Si nosotros no dejamos que seque y lo que hacemos es echar pasta encima, el proceso que va a hacer es que la pasta que más, la cantidad donde hay más pasta hay es encima de la placa, o sea, de la cinta. Entonces lo que va a hacer es tirar de la cinta hacia fuera. La pasta lógicamente va a mermar hacia adentro, pero donde hay más cantidad de pasta es fuera, encima de la cinta, con lo cual el proceso nos puede pasar que nos haga bolsas, etcétera, etcétera. Bien, una vez acabado el primer proceso, que es el planchado, estaría seco y nos iríamos a esta zona. Este es el encintado de la cinta ya acabado. Ahora sí que podemos empezar a trabajar encima. Cogemos la espátula, si tenemos alguna imperfección, alguna rebaba que nos hayamos dejado, pasando la espátula, la vamos a quitar, ¿de acuerdo? Si vemos que tenemos mucha rebaba, pues porque al principio se nos dé mal, etcétera, etcétera, siempre podemos usar una lija. Es mejor que en cada mano que vayamos a ir dando utilicemos una lija si es necesario, a no dejarlo, porque si no nos va a ir haciendo cada vez más escalón, ¿de acuerdo? Bien, ahora el proceso siguiente es hacer una Q1, ¿de acuerdo? Pues vamos a coger ya la espátula pequeña, no me hace falta, porque ya hemos planchado la cinta. Ahora lo que vamos a hacer es coger más pasta, porque ahora lo que vamos a hacer es cubrirla, cubrir esa cinta que hemos puesto. A esto es cuando me refería de vamos a encintar. Nos interesa tener la pasta un pelín más blandita. ¿Por qué? Porque el manejo va a ser mucho mejor. Vamos a cargar, vamos en este caso a cargar la cinta, nos interesa tenerla un poquito más espesa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dejar pasta, con lo cual para que me quede más pasta, un poquito más gruesa, nos va a venir mejor. Y esto es simplemente cubrir la cinta. Cuando hablamos de cubrir la cinta, nos referimos a esto. Mirar la diferencia que hay de eso a esto. No sé si se verá claro que aquí se ve la cinta, lógicamente está manchada por la pasta, pero no está cubierta como aquí. ¿De acuerdo? Vamos a echar pasta. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar las rebabas que nos quedan. Es decir, todo esto tiene que desaparecer. Si os dais cuenta, nosotros lo que queremos es rellenar el borde afinado. No nos interesa tener pasta aquí ni aquí. No, no, lo que queremos es rellenar el borde afinado. Con lo cual ahora lo que hacemos es levantar del medio y venirnos de un lado. ¿Veis cómo se va viendo el borde afinado? Hacemos lo mismo en el otro lado. La pasta se sigue quedando en el centro, pero nosotros ya no tenemos pasta en este lado. Sí que vamos a ver cuando seque que este lado va a quedar blanquecino, pero es por el proceso del pasado de la pasta, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa rellenar es esto, el borde afinado. Pues eso lo hacemos en toda la cinta. Y ahora lo que hacemos es pasar la espátula en plano. Y que se nos sale un poquito de rebaba, pues la quitamos. ¿Podemos hacer esto con una llana en vez de con la espátula? Por supuesto. Siempre y cuando nos quede bien, no hay ningún problema. Cada uno como se maneje. No hay una norma que te diga necesitas usar, no. Utilizas la espátula, perfecto. Utilizas la llana, cada uno como mejor se maneje. Hemos hecho Q1. Cogemos pasta y tapamos tornillos.
¿De acuerdo? Este sería una Q1, que como ya os ha explicado mi compañero, una Q1 sería para, en el caso de que vayan alicatados o en el caso que vaya un tabique con doble placa. ¿De acuerdo? Una vez seco este proceso, nos iremos al siguiente. Es decir, aquí tenemos una Q1 acabada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho antes de poner la pasta. Vamos a pasar la espátula para quitar posibles rebabas o imperfecciones que tenga la pasta. O, perdón, voy a salirme un momento de pantalla. Podemos coger una lija, en este caso tenemos una lija hecha por nosotros, pero vamos, puede ser una lija que tengáis de mano, etcétera, etcétera, una jirafa, lo que utilicéis. En el caso que sea necesario y tengáis rebabas en las cuales no, con la espátula no se nos quita, etcétera, etcétera, pues lo que vamos a hacer es lijarlo. Todo lo que sea necesario lo lijaremos. Si nosotros este proceso tenemos un escalón aquí, una rebaba, y no la lijamos o no la saneamos, el problema es que cuando pongamos la otra pasta encima, ese escalón se va a seguir quedando debajo, más el escalón que vamos a hacer encima, al final vamos a tener una mala ejecución de los tratamientos de juntas. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos una Q1 seca, que sería este proceso que hemos hecho anteriormente, pero ya lo tenemos seco. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer una Q2. Vamos a coger pasta y para hacer una Q2 lo que vamos a hacer es ensancharnos un pelín más de lo que teníamos de pasta anteriormente. Seguimos y así iríamos hasta abajo, como hemos hecho en la anterior mano. Bien, pero el que nos ensanchemos no significa que vayamos a dejar la pasta más ensanchada, es decir, la pasta nos llega en este caso hasta aquí y hasta aquí. En este caso solo tenemos el borde afinado, pero es que realmente es lo que queremos rellenar, el borde afinado. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a seguir quitándole para que se siga viendo el borde afinado. ¿Lo veis? En este lado lo mismo. Vamos a quitar pasta porque toda esta fuera del borde afinado, esto es pasta que nos sobra. Esto es pasta que luego tendremos que lijar. ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema? ¿Sigo? Vale, vale, perdón. Bueno, pues repasaríamos, quitaríamos. Y haríamos lo mismo. Cogeríamos la llana y lo pasaríamos con la llana. ¿Que se nos queda alguna rebaba afuera? Bueno, pues lo que haremos sería repasarlas. Esto sería una Q2, que sería este proceso acabado. Es decir, tenemos un encintado, una Q1, una Q2 acabada y ahora vamos a trabajar para hacer una Q3. ¿Para qué nos sirve la Q2? Bueno, pues ya lo han explicado mis compañeros, si no os acordáis os lo recuerdo. Para pinturas gruesas como puedan ser gotelés, etcétera, etcétera, para empapelar, para poner papel por encima, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a acabar haciendo la última mano, que sería una Q seca y lo que vamos a hacer es darle otra mano encima. Para darle otra mano encima, lo mismo que hemos hecho con la Q2. Si es necesario, pasaremos la espátula para quitar imperfecciones, rebabas, etcétera, y si no, pues pasaremos una lija. Sin más, no tenemos mayor problema. Una cosa que se me ha olvidado de la anterior mano. Hemos dado la Q2. Pues tapamos tornillos. ¿De acuerdo? Se me habían escapado los tornillos.
Vamos a coger más pasta y vamos a hacer el mismo proceso. En este caso tenemos una Q2, que sería esta mano que hemos hecho anteriormente, pero ya seca. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger pasta, vamos a tenderla. Siempre ensanchándonos un poquito más de la pasta que ya hay puesta, porque de esa manera tapamos todos los poros que pueda tener esta mano anterior, ¿de acuerdo? Lo cual no significa, y volvemos a lo mismo, que tengamos que dejar pasta en los bordes, sino que ahora lo que vamos a hacer es volver a quitar. Levantamos del centro siempre para no llevarme la pasta del centro, volvemos a quitar por los bordes y lo que va a hacer ahora es pedirme la pasta que se necesita quedar. Es decir, habrá sitios donde haya mermado un poco más, sitios donde haya mermado un poco menos, en lo cual se quedará más pasta o menos pasta. Pero toda la pasta que tengamos fuera del borde afinado, vamos a tener un problema si no lo vamos saneando mano a mano. ¿De acuerdo? Lógicamente esto se hace desde arriba hasta abajo, no se queda uno a la mitad. ¿De acuerdo? Bien, esto sería una Q. Es necesario que seque la pasta, ¿vale? Incluso si no se seca, mejor, así evitamos escalones. Lo que haríamos es que con la misma pasta taparíamos toda la placa, todo el paño. En este caso tendríamos una Q3 desde aquí hasta allí, pues lo que haríamos es tapar todo con la misma pasta, iríamos tapando todo. Tener en cuenta que aquí nosotros tenemos una junta de testa, es decir, tenemos un borde afinado con un borde afinado, una placa cortada a 400 y otra placa cortada a 400. Por eso veis esta junta que tenemos aquí, para poder tener borde afinado, borde afinado, borde afinado y poder enseñaros el encintado del borde afinado. Pero esto normalmente sería una placa entera como pueda ser esta. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es echar pasta y si os dais cuenta lo que vamos a hacer ahora es ir quitándola. Siempre me raya la espátula. Esto es un problema, ¿lo veis? Esto es porque la espátula me raya en este caso, pero lo que hay que hacer es ir pasando y quitando toda la pasta. Estas son cosas que nos puede pasar en el caso de que cojamos a la hora de llegar abajo, ahí adelante, lo mismo he cogido alguna piedrecilla o lo que sea y ya me ha perjudicado para la hora de coger la pasta. Pero la idea es esta, tapar toda la placa. Esa sería la idea, ¿de acuerdo? Tapar todo el paño, esa sería la idea a la Q3. Lógicamente todo el paño, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una Q3 ya acabada. Bien, hemos dicho, como bien sabéis y bien nos han comentado los compañeros, que para hacer un tratamiento Q4 se puede hacer tanto a mano como a máquina. En este caso lo vamos a hacer a mano. ¿De acuerdo? Hay una máquina que es la Airless, que es como una pistola que va como si extendiese pintura, pues en este caso lo que extiende es este tipo de pasta y lo que hace es que le deja todo el paramento, lo hace más endurecido todo el paramento, deja más o menos 1 milímetro de espesor y lo que hace es que evita ese tipo de sombras, de problemas que tenemos a la hora de la luz rasantes y todo ese tipo de problemas que tenemos. Pero bien, hemos dicho que una Q2 pasaríamos a 1 Q4. Eso está perfecto, siempre y cuando no tengamos mermas en esa Q2. Es decir, nosotros vamos a coger... Perdón, tírame esto, por favor. Nunca, cuando acabemos con la pasta, esta pasta nunca la echéis
otra vez al cubo, ¿de acuerdo? Porque esta pasta ya la tenemos contaminada, esta pasta estamos trabajando con ella, esta pasta estamos calentándola a la hora de pasarla, a la hora de quitarla, a la hora de volver, a la hora de volver a echar, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en este caso con pasta de secado, no vamos a tener gran problema, aunque también porque esta pasta puede contaminarme a esa a la hora de que tenga un grumo, me raye, etcétera. Pero si trabajamos con pastas de fraguado, lo que podemos hacer es acelerar ese proceso. Es decir, nosotros tenemos una pasta en el cubo que está nueva, que está sin usar, que ya la acabamos de hacer, pero nosotros cada vez que vamos trabajando con una pasta, la cogemos y la echamos otra vez donde tenemos la pasta, ese tramo de pasta ya la estamos contaminando con este tipo de pasta. Entonces, esto fuera, a la basura. De acuerdo. Una Q4, vamos a trabajar una Q4 a mano para que veáis, y lo que hacemos es pasar del proceso de la Q2 a la Q4, siempre y cuando no tenga mermas. ¿Qué son mermas? Nosotros, lo que os he dicho antes, vamos a poner la llana en la junta y si se nos ve luz, eso significa que tiene mermas. En este caso no tiene ninguna merma, con lo cual ya podríamos hacer el proceso de trabajar con la Q4. Si nosotros trabajamos con una Q4 y tenemos mermas en la junta, deberíamos de darle otra mano, independientemente que sea la Q2, Q3, ¿por qué? Porque si no, al dar la Q4 lo que va a hacer es calcarnos exactamente lo que tiene detrás. Entonces, si nosotros tenemos mermas aquí, la Q4 lo que va a hacer es hundirse aquí y aquí se va a quedar lisa. Entonces, siempre que vayamos a trabajar a la Q4, siempre comprobamos que no tenga mermas la junta que vamos a tapar, ¿de acuerdo? O las juntas que vamos a tapar, mejor dicho. Bien, ahora lo que vamos a hacer para trabajar con la Q4, bueno, no hemos tapado los tornillos en la Q3, ¿eh? Así que error. Estoy esperando a ver si alguien me dice, oye, que no has tapado los tornillos, pero ya veo que no, pero bueno, ya os lo digo yo, ¿vale? Acordaros, cada mano que demos, siempre tapar tornillos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar con Radul Perfect, ¿de acuerdo? Que es la pasta que vamos a trabajar para hacer la Q4. Y en este caso vamos a trabajar con este tipo de cuchilla, que lo que hace es que nos abarca mucha placa, nos abarca mucho tramo y lo que hace es que nos facilita a la hora de tender la pasta, pues el no tener que, si tenemos una llana, una espátula, etcétera, etcétera, vamos a tardar muchísimo más. Incluso este proceso también lo podéis hacer con este tipo de cuchillas a la hora de hacer el Q3 que hemos hecho. Nosotros hacemos un Q3, tapamos nuestra junta, intentar que no seque, porque al final vais a tender todo el paño y al final es un proceso en el cual intentar que no seque, pero tampoco quitéis la pasta que ya tenéis puesta, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros hemos tapado aquí, hemos hecho una Q3, pero si luego pasamos la cuchilla y quitamos la pasta que hemos puesto, pues estamos perjudicando a la junta. Ahora que nosotros, por ejemplo, empezamos a tender desde la pasta que hemos puesto hacia acá, perfecto. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que vamos a hacer es una Q4. Una Q4 es un enlucido total del paño. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos, en este caso vamos a ayudarnos con un rodillo. Esta pasta se puede echar en la cuchilla, se echaría en la cuchilla. Una vez que tengamos pasta en la cuchilla, podemos coger y tenderla o podemos coger con un rodillo y ayudarnos. ¿Cómo nos ayudaríamos? Bueno, pues haríamos la pasta. En este caso voy a hacer la TL para que la veáis, ¿vale? Porque luego vamos a hacer un tratamiento de juntas en un techofón para que veáis cómo se tiene que hacer. Pero el proceso de hacer una pasta es simplemente coger un cubo o una superficie, un sitio que tengamos sobre todo limpio, ¿de acuerdo? Echarle agua, echarle la cantidad de pasta que es necesaria y batirlo con la batidora, ¿de acuerdo? En este caso ya la tenemos hecha. Voy a hacerla luego, ¿vale? Este proceso de batido lo voy a hacer luego, pero con la pasta TL en vez de con esta pasta, ¿de acuerdo? Pero bueno, el proceso va a ser el mismo que vais a ver luego. Una vez que tenemos la pasta hecha, que en este caso la tenemos aquí, intentar siempre que la pasta se quede unos 5 minutos más o menos reposando.
¿de acuerdo? Que se queden unos 5 minutos, una cosita así, reposando. Bien. En este caso, como os he dicho, perdón que me arrimo, vamos a coger un rodillo y lo que vamos a hacer es ayudarnos con ese rodillo. Vamos a empapar como si fuese pintura. Y lo vamos a llevar a la placa. Y lo vamos a extender la pasta. Vamos a mojarla. Y volvemos a lo mismo. Aquí sí que tenéis, pues bueno, si lo queréis hacer, ya os digo, con el rodillo, lo hacéis con el rodillo. Si lo queréis hacer echando la pasta en la cuchilla, lo echáis en la cuchilla, pero eso sí, si lo hacéis con el rodillo, tapar el suelo. Básicamente porque nos vamos a poner perdidos. Vale. Bueno, más o menos, para que lo veáis, cuál sería el proceso. También tapamos encima de la junta, porque la junta ya la tenemos acabada. En este caso sí que está la junta seca. Sí, ¿Veis? Fernando, perdona, nos están preguntando por aquí cuál es la razón por la cual haríamos un Q4. ¿En qué casos haríamos un Q4? Pues Sí. mirar, en un caso, por ejemplo, un caso Q4 puede ser, por supuesto, cuando nos lo exijan, eso está claro, ¿no? Pero sí puede ser, por ejemplo, en sitios donde haya mucha luz rasante, muchos ventanales, etcétera, etcétera, porque es un enlucido total del paño, como estáis viendo, que esto cuando pasemos la cuchilla lo que va a hacer es quitar las imperfecciones que pueda tener tanto la junta que hayamos hecho como las mermas de la placa, o sea, de las juntas, y lo que va a hacer es evitarnos esas sombras tan feas y tan desagradables que se ven a la hora de que nosotros tenemos un ventanal grande y nos está dando la luz rasante aquí y nos canta todos los problemas, todos los defectos que podamos tener en las juntas. Entonces, este tipo de trabajo lo que hace es evita eso. Y aparte, nos endurece más el paño, es decir, conseguimos una dureza superficial que nos hace el paramento mucho más bueno y a la hora de pintar y todo vamos a ver un techo, o sea, una pared o un techo, me da igual, que va a estar mucho mejor que una placa simplemente puesta. Fernando, entiendo que este sistema se utiliza sobre todo para paramentos de grandes luces con luces rasantes, ¿vale? Y luego además nos preguntan también si se puede utilizar cualquier rodillo o es un rodillo especial. A ver, en este caso estamos utilizando un rodillo de pintar, sin más, no tiene mayor historia. Sí que es verdad que hay unos rodillos. Carlos, ¿te importa acercarme el rodillo que está debajo de la pila, el negro? Eso sí, este tipo de rodillos, tener en cuenta que una vez que los utilicéis, si es que lo utilizáis, este tipo de rodillos, que veis que es como más de pelo, etcétera, etcétera, este tipo de rodillos lo que te hace es que te cubre más pasta, es decir, cuando coges la pasta con este tipo de rodillo y lo presentas en la placa, te deja más cantidad de pasta que el rodillo habitual que nosotros utilizamos de pintura, ¿de acuerdo? Entonces, con este tipo de rodillas se podría hacer, al final lo podéis hacer con cualquier rodillo, pero siempre, siempre tener en cuenta que esta pasta es de fraguado, con lo cual, si vosotros este rodillo, una vez acabado de dar la pasta, no lo limpiáis bien, le quitáis bien la pasta con agua, etcétera, etcétera, mañana no lo vas a poder utilizar, ¿de acuerdo? Lo vais a tener que tirar porque se queda como una piedra. Nos indican, Fernando, si con este tratamiento evitaríamos el velo. El velo, no, aquí no necesitamos poner velo. O sea, el velo no sé a qué os referís. Cuando hablamos de tratamiento de juntas sobre placa de yeso laminado, no necesitamos poner ningún tipo de velo. Perfecto, Eso, gracias. imagino que me estarán hablando sobre cementer, etcétera. En este tipo de trabajo no necesitamos ningún tipo de velo. Bueno, Gracias, Fernando. Puedes continuar. Sí, luego te haré más preguntas. No te vale, preocupes. lo dicho. Bueno, más que nada para darle un tendido simplemente y que vean cómo quedaría eso con una sola pasada. Es decir, eso no está ni mucho menos ni acabado,
ni está bien repasado, pero simplemente con una pasada, la diferencia que hay una vez que hemos pasado el rodillo, a la diferencia que hay una vez hemos extendido esa placa y la hemos trabajado con ella. Lógicamente esto sería pues todo el paramento. Es decir, nosotros ahora limpiaríamos cuchilla, porque siempre es muy importante también tener un trapito, alguna cosa para ir limpiando cuchilla, ¿vale? Y iríamos pues en todo el paño. ¿Veis qué problema hay si no limpiamos cuchilla? Que como tengamos una piedrecilla o cualquier problema, todo nos lo va a llevar al paño que estamos haciendo. Y si nosotros estamos haciendo un paño y ahora tengo que volver para atrás porque ahí he tenido una piedrecilla, pues podemos estar así siempre. Entonces, en este caso, ahora cogemos, limpiamos cuchilla y seguimos trabajando con ella. Esto simplemente con una espátula vas quitándolo, o con un trapo, o con un papel, o lo que sea. Limpiamos cuchilla y siempre que nos quede limpio por el borde. ¿De acuerdo? Cuidado. Muy bien, esto en cuanto a los acabados, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ya habéis visto, encintado. Ah, bueno, mira, perdón, os voy a poner una cinta de rincón para que veáis cómo se pone. Fernando, Dime, me perdón, gustaría que pusieras una cinta de perdón, no rincón. te oigo, perdón. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Una cinta de rincón, y también me gustaría, si puedes, es que que nos expliques a todos cómo se hace el tratamiento de una junta de testa. Vale. ¿Vale? Un poco por encima, o sea, no Vale. hace Sí, falta. no hay problema. Bueno, os voy a decir dos maneras de poder hacerlo, porque realmente un tratamiento de junta de testa se puede hacer tanto con cinta como vamos a ver otro proceso que podríamos hacer también, que a mi gusto particular es mejor, es un poco más engorroso, lleva más tiempo, pero al final el resultado es mucho mejor. Mirad, vamos a coger un trozo de cinta, perdón que me meto por delante. Cortamos un trozo de cinta y lo dicho, como nosotros vamos a trabajar sobre un rincón, lo que vamos a hacer es tocar el lado rugoso, y el lado rugoso hemos dicho que siempre va hacia la placa, con lo cual, como el lado rugoso o el sello está en este lado, lo que vamos a hacer es, ¿veis? Doblar la cinta para que siempre nos quede la cara rugosa hacia la placa. En este caso, nos venimos aquí a este rincón. Sujétame esto, Carlos, por favor, para no dejarlo. Bueno, espera, nada, déjalo. La pongo aquí de momento y ya está. Cogemos pasta y hacemos lo mismo que hacemos en una plana, pero en un rincón. En este caso tendríamos este rincón. Siempre, lo dicho, perdón, comprobar que el rincón esté bien. Mira, Fernando, por favor, arrímate, que vean que no hay, un poco hacia allá, veis cómo no hay ninguna separación, con lo cual aquí podemos poner la cinta perfectamente. Si tuviésemos más de 3 milímetros, entre 3 milímetros y más de 3 milímetros de separación, tendríamos que usar pasta de agarre primero, y una vez hemos usado la pasta de agarre y ha fraguado, entonces empezaríamos a encintar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a echar pasta. Lo mismo, echamos en un lado, echamos en el otro, y ahora lo que hacemos es poner la cinta. Nos ayudamos con los dedos, la empujamos un poquito y ahora ya simplemente es plancharla. Aquí no nos hace falta una espátula más pequeña, porque en este caso no tenemos borde afinado en ninguno de los dos lados, con lo cual, si veis, primero empujo hacia arriba para que se pegue, para que no me pase esto. Mirad, si no empujo para arriba puedo tener este problema. A ver cómo lo hago para que se vea. Me puedo llevar, ¿veis cómo me he llevado la cinta? Entonces, para evitar ese problema, lo que hacemos primero es pegarla hacia arriba. Y ahora ya tiro desde ella hacia abajo, voy planchando y ya tendríamos un lado planchado. Y el otro lo mismo. Y tenemos el otro lado planchado. Ahora,
Mira, arrímate un momentito, Fernando, haces favor. Imaginaros que, por lo que sea, he echado poca pasta y aquí tenemos este problema. ¿De acuerdo? Si nosotros cogemos pasta y le echamos encima, lógicamente eso ya no se ve. Estamos tapando ese problema. Pero es que ese problema nos va a venir. ¿Por qué? Porque la pasta le falta dentro. Y aquí es donde vamos a tener luego bolsas, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer ahí es levantarlo bien, echar pasta dentro y plancharlo bien. Que se quede bien planchada la cinta con la placa. Y aquí, bueno, aquí para cargar, una vez que esto esté seco, ¿de acuerdo? Esto ahora mismo no podríamos cargar encima, porque esto tenemos que esperar a que seque o a que frague, dependiendo de la pasta que estemos utilizando. En este caso es pasta de secado, el lista al uso, ya sabéis, pasta de secado. Entonces, esto hasta, dependiendo del ambiente donde trabajemos, pues secará un poco antes, un poco después. Es decir, no es lo mismo, como os ha dicho el compañero, trabajar en el sur que trabajar en el norte, dependiendo. Entonces, ahora imaginaos que esto está seco ya, ¿de acuerdo? Ya está seco y podemos trabajar encima. ¿Cómo cargamos esto? Bien, pues cogemos pasta, cargamos un lado de la cinta, cogemos pasta, cargaríamos el otro y ¿qué haríamos? Quitar siempre levantando del centro, quitamos estas rebabas que tanto nos van a perjudicar si no las quitamos. Y ahora con la espátula más lisa, plancharíamos un lado y plancharíamos el otro. ¿Cuál es el problema? Mirad, el problema que hay aquí es que si nosotros intentamos hacer las dos cargas, los dos lados del rincón, la carga al mismo tiempo, cuando entremos a hacer un lado de la carga, la espátula está entrando en este lado. Cuando entremos en el otro, la espátula está entrando en el otro, con lo cual siempre estamos quitando pasta de un lado o del otro. Entonces, lo mejor para esto es que cojáis, carguéis un lado, quitáis la rebaba, plancháis y os vais a otra zona. Fernando, Cuando este lado, perdón. para esto, perdona, ¿existe también una espátula del rincón para hacer los rincones? Sí, Me suena haberla hay- visto en alguna de nuestros almacenes. Hay una espátula de rincón que luego eso ya es el manejo de cada uno. Pero sí es verdad que hay una espátula de rincón con la cual podéis trabajar. Volvemos a lo mismo. Hay que hacer el tratamiento de juntas con llana y con espátula, cada uno como se maneje. No, pero bueno, este tipo de espátula nos ayudaría, ¿no? A hacer Eso este es. tratamiento en el En rincón. este caso, ese tipo de espátula, si tenéis ese tipo de espátula, no es necesario que hagáis lo que yo os estoy comentando, sino que cargáis los dos lados, pasáis la espátula de rincón y os dejaría cargado los dos rincones. En el caso de no tenerla, lo mejor es que carguéis primero un lado y os olvidéis. Y cuando haya secado o fraguado, dependiendo de la pasta que estéis utilizando, carguéis el otro, porque si no, al final siempre nos vamos a meter en el otro lado y como veis, pues se va la pasta. Ahora que tenéis una espátula de rincón, estupendo. Estupendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Tengo una duda que te haré luego, no te preocupes. Vale, Luego tengo un par de ellas apuntadas que luego te hago. Vale, como hemos dicho, la pasta, como veis, yo no cojo y la echo al cubo. ¿Vale? Este tipo de pasta, venga de lista al uso o venga en saco, este tipo de pasta no seca de un día a otro. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros podéis hacer un esportón grande y aprovecharlo. ¿Cómo? Pues echando un poquito de agua por encima, poniendo en un plástico o en este caso que tiene tapa, tapándolo. Pero siempre, siempre recoger los bordes. Arrímate, Fernando, por favor. ¿Vale? Esto siempre hay que hacerlo. Da igual que la hagáis de saco o la hagáis, o sea, de pasta de lista al uso. Siempre tenéis que recoger los bordes. Cerráis así y en este caso, si queréis, podéis echarle agua o podéis taparla con plástico. En este caso tenemos la tapa. Pero si no quitáis estos bordes que hay aquí, si esto se os queda así, ¿vale? Mañana cuando vengamos eso se ha secado
y nosotros vamos a quitarlo y nos van a caer todos los pegotes a la pasta buena, con lo cual vamos a tener un problemón porque ya me la va a contaminar y cada vez que queramos hacer una junta vamos a tener rayones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, limpiamos cubos y, en este caso, la tapamos. Perfecto. Fernando, La pasta que se nos ha quedado en la espátula, la tiramos. Dime. nos preguntan si siempre para Q1 hay que tratar también las esquinas y el techo. Y aprovecho esta misma pregunta, ¿vale? Y te lanzo otra que va un poco ligada y que nos decían al principio de la ponencia, nos decía un oyente que el perímetro del techo hubo una época que a Teddy no recomendaba encintar y que el ángulo se sellaba con una masilla acrílica. Si esto sigue siendo así o si esto ha cambiado. A ver, vamos a ver, depende. Siempre se nos aconseja ya encintar. ¿Sabes? El encintado siempre va a ser necesario. Las masillas acrílicas normalmente suelen ser cuando tenemos que, por ejemplo, un encuentro con placa, con ladrillo, por ejemplo. Ahí es cuando se nos aconseja utilizar una masilla acrílica, una silicona elástica, etcétera, etcétera, que lo que hace es que, lógicamente, nosotros no podemos poner una cinta de papel contra un ladrillo y continuar con nuestra placa. Ahí lo que vamos a hacer es poner la silicona. ¿Para qué? Para que esa grieta que se va a quedar ahí nunca fisure. ¿De acuerdo? Siempre una silicona que sea elástica y pintable. ¿De acuerdo? Que en eso os puede ayudar David muchísimo más, seguro. ¿De acuerdo? Pero ese es el caso. O sea, siempre nos van a pedir que encintemos. Encintemos para evitar posibles fisuras. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que al final, si un techo está bien hecho, no se aconseja atornillar perímetros, tal. Bueno, no estamos en ese caso, pero bueno, siempre va a tener un movimiento. El movimiento que pueda tener el techo lo evitamos fijando perfilería, etcétera, que te vaya a fisurar. Lo que tiene su movimiento, nunca vas a tener problema. Pero sí, se aconseja siempre encintar tanto perímetros como rincones. ¿Y qué era lo otro que me habías comentado, David, que se me ha ido? Sí, Lo que me ponían también era si siempre, de las Q1s. inclusive en un Q1, Sí. habría que tratar también esquinas y techos. Siempre. O sea, cuando nos piden, el tratamiento que nos piden es para todo. Es decir, si nos piden una Q3, tenemos que hacer una Q3 tanto en rincones como en perímetros, como en todo. Si no, lo mismo. Y si tenemos que trabajar con una Q1 en un alicatado, apuntará para un tabique de doble placa. Dependiendo. Si nosotros nos exigen, si tenemos una exigencia técnica de acústica, ¿de acuerdo? Entonces sí, y sobre todo de fuego. Si es de fuego también tenemos que... Fernando, perdona, se ha perdido un momento la conexión. Nos hemos quedado en que siempre que nos exijan cualquier tipo de acabado, tenemos que respetar ese acabado en todo el perímetro, en todo, digamos, en todo el sistema, no en todo el perímetro. Pero... Yo aquí añadir además que al final el hacer un tratamiento de juntas en todas las uniones, esquinas, techos, etcétera, nos garantiza una estanqueidad del sistema. Y lo que nos está garantizando es que no vamos a tener ni pérdidas acústicas, ni térmicas, ni posibles problemas de los ensayos de fuego, ¿vale? Con lo cual... superficial, a eso es lo que íbamos. Entiendo que la pregunta de la Q1, perímetros, etcétera, se referirá a cuando hacemos un tabique de doble placa. Creo que irá más por ahí. Entonces, lo dicho, sí, es necesario siempre que, o sea, si tenemos una protección frente al fuego o una necesidad acústica, etcétera, siempre va a ser necesario. Perfecto. La junta de testa, para ver un poco cómo quedaría. Vamos a ello. Mirad, esto es una junta de testa, ¿de acuerdo? Esto es una junta de testa. Lógicamente, si os dais cuenta, esto tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tiene una separación. Con lo cual, aquí lo que tendríamos que hacer primero es echar pasta de agarre y luego
Una vez que haya fraguado, entonces podríamos poner la cinta. No es el caso, porque si ponemos pasta de agarre no podemos enseñaros lo que queremos enseñaros. Entonces, simplemente voy a poner una cinta por encima como si esto estuviese perfecto y vamos a hacer el tratamiento que debería de hacerse. La pasta de agarre siempre tendríamos que ponerla en aquellos ¿Perdón? casos, la pasta de agarre siempre tendríamos que ponerla en aquellos casos que la junta esté separada a más de 3 milímetros. Eso es. Si tuviéramos dos juntas de testa de 2 placas con corte de fábrica, hay muchas veces que no es necesario, No, porque claro. viene con un corte tan perfecto que no hace falta porque sí que encajan perfectamente. Claro, claro. Cuando el corte lo hagáis vosotros en obra, Hay que la cocinarlo, mayoría... lo suyo es cocinarlo bien, que quede bien lisito y, claro, lógicamente intentar que quede uno bien atestado con otro. A ver, nadie somos perfectos cortando ni somos la panacea, pero siempre y cuando tener en cuenta eso, tanto en rincones como en perímetros, como en bordes de testa, ya sea en techo, ya sea en alturas, da igual, o en un corte como es el que tenemos ahora. Cuadrado con un corte cuadrado, esto está permitido, no hay ninguna norma que te diga que esto no lo puedes hacer. Lo que sí que hay una norma que te dice que la tienes que tapar en condiciones y hacerlo bien el tratamiento de juntas. ¿De acuerdo? Vamos a coger pasta, lo primero. Y aquí lo que vamos a hacer es una carga, perdón que me meto por medio, que voy a coger un trocito de cinta. Lo que vamos a hacer es una carga a 3 llanas, que se llama, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que intentamos con este tipo, tener en cuenta que lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos aquí un borde afinado que lo que hemos hecho es poner una cinta e ir haciendo un proceso de cargas de pasta para que este paramento continúe a línea con esta pasta que hemos puesto aquí. En este caso, este paramento ya está a línea. Quiere decirse que cualquier cosita que pongamos encima ya nos va a hacer bulto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo intentamos disimular ese bulto, que sea el menos bulto posible? Bien, lo dicho, siempre el sello hacia adentro. Lo que os decía, si tenéis algún problema, es decir, hay muchas veces que la cinta se nos queda así. ¿Vale? Vais viendo que se va torciendo de un lado, que se nos va. Bueno, pues para evitar eso, lo que os he dicho, unas marquitas y siempre llevamos el eje de la cinta al eje de la junta. Sujetamos, encintamos y planchamos. Quitamos borde en un lado, borde en otro. Y ahora vamos a cargar a 3 llanas. ¿Qué es cargar a 3 llanas? Pues mirad, lo que vamos a hacer es poner pasta a la llana y vamos a cargar a un lado de la cinta. ¿Veis? La cinta hemos hecho carga en un lado y ahora vamos a cargar al otro lado. Vamos a recoger rebabas de un lado y del otro. Lo vamos a alisar. Y de momento lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es intentar disimular. Es decir, si nosotros venimos por aquí y tenemos aquí un bulto y cargamos solo esta zona, que es la cinta, todo el bulto va a estar aquí. Se nos va a notar mucho más. Si nosotros intentamos disimularlo ensanchándolo, de esta manera no se va a notar tanto. Cuando haya secado esta carga y esta carga, lo que haríamos sería, lógicamente ahora va a dejar la llana rebabas porque esto está recién dado, ¿de acuerdo? Lo que haríamos sería cargar en el centro, tapando esa cinta y luego pasaríamos la llana aquí en este lado y en este que ya estaría seco y nos quedaría la carga que nos está pidiendo para tapar la cinta, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos en una junta de testa, lo suyo es hacer una carga más ancha. Una carga más ancha o también podríamos trabajar con la pasta TL, que es la pasta sin cinta. Pero para eso ya tendríamos que hacer un proceso un poquito más sofisticado y más complicado.
De hecho, Fernando, me lo están preguntando si se podría hacer con la pasta TL y en ese lugar y cómo habría que hacerlo. De Vamos. acuerdo. ¿Podemos hacerlo con la pasta TL? Sí, podemos hacerlo con la pasta TL. Pero para ese tipo de pasta es que tampoco quiero... Encintamos pasta, o sea, pastas que utilicemos con cinta, todas las pastas que utilicemos con cinta, todas las juntas sean bordes afinados, bordes de testa, perímetros, rincones, todas tienen que tener menos de 3 milímetros para trabajar con este tipo de pastas. Vamos a trabajar con la TL, que es la pasta sin cinta. Ahí es al revés. Tienen que tener 3 milímetros de separación. ¿De acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es, con una pistola como si fuese de silicona, lo que vamos a hacer es rellenar esa junta. ¿Vale? Bien, no sé si conoceréis todos las placas FON. Las placas FON son unas placas que vienen decorativas. Por favor, ¿las puedes mostrar? Esas son las placas FON. Bien, esas placas vienen con borde afinado y con borde de testa. Pero en este caso, estas que tenemos aquí arriba, las 4 vienen con borde de testa. ¿De acuerdo? El borde de testa tiene una forma de V, con lo cual cuando atesta una contra otra ya se queda esa separación. ¿De acuerdo? Esa separación que nosotros la vamos a rellenar con la pasta TL. Es una pasta flexible que no fisura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tratamiento de juntas en una borde de testa normal, de una placa normal? Pues que tenemos que hacer un tratamiento a esa placa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la placa que tenemos nosotros de borde afinado, perdón, de FON, ya viene tratada para que cuando nosotros echemos la pasta no tenga ningún problema. El problema que tenemos en una placa normal, estándar, es que si nosotros pasamos el dedo en el borde de la testa, vamos a ver que se nos queda blanco, porque el yeso no lo estamos llevando. ¿Eso qué significa? Eso significa que si nosotros echamos la pasta sin darle un puente de adherencia a esa testa, la pasta la va a expulsar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto lijarla para que no tenga montículos a la hora de trabajar con ella, como darle un puente de adherencia. ¿Cómo le podemos dar un puente de adherencia? Pues simplemente diluyendo cola con agua. Y tenemos las placas aquí en un palé apiladas, pues cogemos un rodillo pequeño de pintor, lo mojamos y le damos a todas las testas y en ese momento estamos haciendo un puente de adherencia. ¿De acuerdo? Es decir, que luego cuando echemos la pasta no se nos van a ir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ese montaje? Que tengamos que dejar 3 milímetros de separación. Una vez que hemos dejado esos 3 milímetros de separación, en esa testa, ya sea de techo FON o sea de techo de placa normal, podemos utilizar la pasta TL y repasarla como vamos a ver ahora. Fernando, me preguntan qué tipo de cola, ¿un mortero cola, una silicona? ¿Qué tipo de cola? De carpintero, cola normal y corriente. Si es para diluirla un poco con agua para que haga un puente de adherencia o cualquier material que te pueda hacer un puente de adherencia. Si es simplemente, no hay que echarle tampoco pasta ni nada, es simplemente mojarlo en un poquito de agua en un cubito pequeño, echarle un poquito, mojar un rodillito y pasarlo, y eso cuando seque vais a daros cuenta de que tú pasas el dedo y la cola con el agua lo que va a hacer es sellarse en esa placa y cuando pasas el dedo no te llevas el yeso. Ese es ese puente de adherencia que hablamos para que se quede pegada a la pasta y no la expulse. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo haríamos. Estamos fuera de hora. Me gustaría preguntarles a los asistentes si quieren continuar. Está muy bien, de verdad. Os agradezco muchísimo porque estamos genial. Perdón. Pero sí que me gustaría saber preguntarles a los asistentes si pueden continuar o quieren, o si prefieren que dejemos este tratamiento de las pastas de Blaudurfon para otro momento. O sea, sí que me gustaría un poco vuestra opinión, ¿vale? Ya que os tenemos ahí. Vale, bueno, me están diciendo que cuánto tiempo sería. Yo creo que 15 minutos, 10-15 minutos, no más. Ni menos, porque la pasta la tengo ya preparada en el bote, o sea, en la pistola. O sea, perfecto. Simplemente echarla y que vean la diferencia y cómo se hace y ya está. Perfecto, Si pues quieren, nada. vamos. Me dicen que adelante, así que todo vuestro, adelante. Pues venga, al lío. Gracias a todos. Vale, mirar.
No sé si es necesario que os explique cómo se hace la pasta. Es echar agua, echar la pasta en el cubo. No sé, David, si que se lo digas, coger la batidora, batirla y una vez batida la pasta, pues lo que haríamos sería coger este tipo de pistola, que es la que viene para la placa FON, ¿de acuerdo? Abriríamos, tiene aquí una pestañita que la apretaríamos, tiene aquí un redondelito del cual tiraríamos y esta pistola la meteríamos en el cubo con la pasta y simplemente tiraríamos hacia arriba y lo que haría sería absorber la pasta y la tendríamos como está aquí, con pasta metida dentro del bote. ¿De acuerdo? Si queréis que haga el proceso, lo hago, pero vamos, no creo que tenga mayor... Bien, una vez que lo tenemos, vamos a venir por aquí y vamos a ver lo que os comentaba. Esto... Vente por aquí, a ver si puedes... ¿Se ve la junta? Lo que quiero que se vea es esta junta. ¿Veis la junta? Vale, pues esta junta es la que vamos a rellenar. Mirad, yo ahora la voy a rellenar. Primero la relleno, va a quedar un sobrante en el cual, mirad, empezamos a echar. ¿Veis? Se va quedando, va sobrando. Cuidado, no te caiga en la cámara, ¿eh? Va sobrando, va sobrando. Esta sería la manera de hacer este tratamiento. Tener en cuenta que esta pasta es de fraguado, ¿de acuerdo? Entonces no esperéis a que frague. Si fragua, luego no hay... Bueno, no hay posibilidad de quitarla. Iba a decir otra cosa, pero bueno. No hay posibilidad de quitarla. Entonces, tener en cuenta que esta pasta, si fragua más o menos a los 45, que lo pondrá en el saco, pues no esperéis a los 45. Y si tenéis un paño muy grande, ir tratando de hacer metros cuadrados. Es decir, porque si nosotros tenemos una luz muy grande, empezamos en aquel rincón y cuando llegamos allí resulta que ha pasado más de ese tiempo, cuando vuelva, luego no va a haber manera de poder trabajar esta pasta, ¿vale? Entonces, no lo voy a coger, perdón. Me paso un momento por aquí, que lo tengo aquí. Entonces, el proceso sería, una vez que tengo toda la junta así, esperamos a que tire un poco, es decir, si fragua acá a los 45, pues cuando tenga media hora, una cosa así, la vamos tocando y si vemos que ya está dura, lo que hacemos es que la espátula la vamos a pasar en plano. ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Vale, lo voy a pasar hacia el otro lado para que lo veáis también. ¿Veis? Entonces eso quedaría, una vez seco, quedaría como está aquí adelante. ¿Lo veis? De acuerdo. Con la misma pasta, una vez que ha quedado, hemos quitado, esto ya está seco, ¿vale? Entonces, ¿es necesario lijar? Bueno, pues si es necesario lijar, lijaríamos. Si no es necesario lijar, no vamos a lijar. Con la misma pasta, lo que vamos a hacer es darle y quitar. Le damos y quitamos. Y el siguiente paso se nos quedaría como está aquí, que es ya dado esta mano, mirad la diferencia que hay aquí, que no está dado la pasta y mirad aquí, que la acabamos de dar. Una vez que ya lo tenemos liso y seco, lo que vamos a hacer es pintar. Y si continuáis la junta, lo veis que aquí ya está pintado. No sé si diferenciáis aquí dónde está la junta o no la veis. Ese es el proceso de hacer un borde de testa sin cinta. En este caso, el tratamiento de juntas en la FON. Y ya os dejo tranquilos. Ha sido un placer por mi parte y espero que os haya servido para algo y nada, pues lo dicho. Un saludo a todos y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias a todos, todos los asistentes por la paciencia, por todas vuestras aportaciones. Os dejamos todavía, si queréis, algunas respuestas más. No tenemos problema en contestaros. O sea que podéis, si queréis darnos alguna información más, alguna pregunta. ¿No? Pues nada, lo dicho, Carlos, agradeceros de verdad el esfuerzo
Fernando, muchísimas gracias, de verdad, porque sé que al final ha sido un esfuerzo tanto ahora como durante la preparación, que sé que no es cosa de 2 minutos. Y al resto, muchísimas gracias. Nos preguntan por aquí si nos llegan los cursos por mail. Informaros que tenéis en el canal de YouTube de la plataforma, vais a tener los cursos subidos, ya tenéis todos los cursos del año pasado que están subidos. Y nada, en cuanto editemos el vídeo para poderlo publicar, os lo subiremos también al canal de la plataforma. Si necesitáis alguna otra cosa, Zoom con nosotros y os esperamos en las siguientes formaciones. El día 9 tendremos una formación de hormigón celular, ¿vale? Cómo se instala un tabique de hormigón, bueno, un muro de hormigón celular. Así que nada, os esperamos también en esa formación y de verdad, muchas gracias otra vez a Pladur. Espero veros otra vez muy pronto porque es un placer estar aquí. Claro que sí, gracias a vosotros, a todos nosotros y a Big Mat, la plataforma, por darnos la oportunidad. Genial, pues gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego a todos.